Hola queridos amigos lectores y escuchas, hermanos en Cristo Jesús. Soy Chuchín, el lector del Catecismo. Continuaremos con el Catecismo de la Santa Iglesia Católica, empatando la exhortación apostólica de Amoris Laetitia, la alegría del amor, del Papa Francisco. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio, que Dios manifieste sobre él su poder en nuestra humilde súplica, y tú, príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A ti, mamita María, dulce madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Iniciamos. Vámonos entonces con el Evangelio, a ver qué nos dice el día de hoy el Evangelio. Estamos en este día tan especial, es Feria de Pascua. El sacerdote se viste de blanco. Y vamos a ver el Evangelio de San Juan. Gloria a ti, Señor. No te asombres de que te haya dicho, tenéis que nacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. Respondió Nicodemo, ¿cómo puede ser eso? Jesús le respondió, tú eres maestro en Israel y no sabes estas cosas. En verdad te digo, nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no aceptáis nuestro testimonio. Si al deciros cosas de la tierra no creéis, ¿cómo vais a creer si os digo cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga por él vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Alabado sea Jesucristo. Mire qué hermoso Evangelio el día de hoy. Todo. A veces no creemos las cosas terrenales que nos dicen. No, es cierto, a ver, jura por Dios, y ahí rompemos una ley, ¿verdad? No te creo, hasta no ver, no creer. Y dices, ¿cómo vas a creer algo de la tierra si no sabes estas cosas que te pregunto? Pero al final también dice, pues si no entiendes las cosas de la tierra, ¿cómo vas a creer algo si te digo cosas del cielo? Amén, señores, hermanos en Cristo Jesús. Amigos y amigas, continuemos entonces. Es bonito admirar y contemplar la palabra, el Verbo encarnado en nuestro amado Jesús, que nos dice cada día siempre algo. Continuamos entonces con Amoris Laetitia, el punto número 47, la continuación de la exhortación apostólica, es decir, de Amoris Laetitia, hablando de la familia, de los jóvenes, de la vida diaria. Vamos a sumergirnos un poquito en ella. Dice Amoris Laetitia en el punto 47. Los padres también dedicaron especial atención a las familias de las personas con discapacidad, en las cuales dicho hándicap que irrumpe en la vida genera un desafío profundo e inesperado y desbarata los equilibrios, los deseos y las expectativas. Merecen una gran admiración las familias que aceptan con amor la difícil prueba de un niño discapacitado, es decir, con capacidades diferentes. Ellas dan a la iglesia y a la sociedad un valioso testimonio de fidelidad al don de la vida,
La familia podrá descubrir junto con la humanidad cristiana nuevos gestos y lenguajes, formas de comprensión y de identidad en el camino de acogida y cuidado del misterio de la fragilidad. Las personas con discapacidad son para la familia un don y una oportunidad para crecer en el amor, en la ayuda recíproca y en la unidad. La familia que acepta con los ojos de la fe la presencia de personas con discapacidad podrá reconocer y garantizar la calidad y el valor de cada vida, con sus necesidades, sus derechos y sus oportunidades. Dicha familia proveerá asistencia y cuidados y promoverá compañía y afecto en cada fase de la vida. Quiero subrayar que la atención dedicada tanto a los migrantes como a las personas con discapacidades es un signo del espíritu, porque ambas situaciones son paradigmáticas, ponen especialmente en juego cómo se vive hoy la lógica de la acogida misericordiosa y de la integración de los más frágiles. Qué bárbaro, qué duro este mensaje dedicado a todos nuestros hermanos con capacidades diferentes, y hay que darles mucho amor, dice. No hay que ser tan duros con ellos y hay que dejarles un buen futuro. Vamos entonces con el catecismo de la iglesia. Recuerden, el capítulo anterior venían los 10 mandamientos en diferentes versiones, en 3 versiones, ¿verdad? Entonces, en esta segunda sección veremos los 10 mandamientos con precisión. Y dice: Maestro, y pregunta, ¿qué he de hacer? El numeral 2052 refiere: Maestro, ¿qué he de hacer yo de bueno para conseguir la vida eterna? Al joven que le hace esta pregunta, Jesús responde, primero invocando la necesidad de reconocer a Dios como el único bueno, como el bien por excelencia, como la fuente de todo bien. Luego Jesús le declara: si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y cita a su interlocutor los preceptos que se refieren al amor del prójimo. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Finalmente Jesús resume estos mandamientos de una manera positiva. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, según Mateo 19, versículos del 16 al 19. Qué hermoso, ¿verdad? Y el numeral 2053 dice: a esta primera respuesta se añade una segunda. Si quieres ser perfecto, vete, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos. Luego ven y sígueme, según Mateo 19, versículo 21. Esta respuesta no anula la primera. El seguimiento de Jesucristo implica cumplir los mandamientos. La ley no es abolida, sino que el hombre es invitado a encontrarla en la persona de su Maestro, que es quien le da la plenitud perfecta. En los 3 evangelios sinópticos, la llamada de Jesús dirigida al joven rico de seguirle en la obediencia del discípulo y en la obediencia de los preceptos es relacionada con el llamamiento a la pobreza y a la castidad. Los consejos evangélicos son inseparables de los mandamientos. El numeral 2054 nos comenta: Jesús recogió los 10 mandamientos, pero manifestó la fuerza del Espíritu operante. Ya en su letra, predicó la justicia que sobrepasa la de los escribas y fariseos, así como la de los paganos. Desarrolló todas las exigencias de los mandamientos. ¿Habéis oído que se dijo a los antepasados: no matarás? Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal, según Mateo 5, versículo 21 al 22. ¿Se dan cuenta? No es necesario matar, sino enojarse con el hermano. Y a veces ese es como un aguijón en nuestra vida diaria.
que tenemos que discernir, que tenemos que tratar de entender y comprender a nuestro Señor cuando nos da ese mandamiento. El numeral 2055 dice, cuando le hacen la pregunta, ¿cuál es el mandamiento mayor de la ley? Según Mateo 22:26, Jesús responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. El segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos penden toda la ley y los profetas. Según Mateo 22, del 37 al 40. El decálogo debe ser interpretado a la luz de este doble y único mandamiento de la caridad, plenitud de la ley. En efecto, lo de no adulterarás, no matarás, no robarás, no codiciarás y todos los demás preceptos se resumen en esta fórmula. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La caridad no hace mal al prójimo. La caridad es, por tanto, la ley en su plenitud, según Romanos 13, versículo del 9 al 10. Miren qué tan sencillo y qué tan fácil está esto. Hacerlo es lo duro. Nos vamos con otro título que dice, es referente. El decálogo de la Sagrada Escritura en el numeral 2056 dice la palabra decálogo significa literalmente 10 palabras. Según Éxodo 34:28, Deuteronomio 4 del 13 y del 10 al 4. Estas 10 palabras Dios las reveló a su pueblo en la montaña santa, las escribió con su dedo. A diferencia de los otros preceptos escritos por Moisés, constituyen palabras de Dios en un sentido eminente. Son transmitidas en los libros de Dios en un sentido eminente. Son transmitidas en los libros del Éxodo y del Deuteronomio. Ya en el Antiguo Testamento los libros santos hablan de las 10 palabras, pero su pleno sentido será revelado en la nueva alianza en Jesucristo. Amén, hermanos. El numeral 2057 dice, el decálogo se comprende ante todo cuando se lee en el contexto del Éxodo, que es el gran acontecimiento liberador de Dios en el centro de la antigua alianza. Las 10 palabras, bien sean formuladas como preceptos negativos, prohibiciones o bien como mandamientos positivos, como honra a tu padre y a tu madre. Es decir, indican las condiciones de una vida liberada de la esclavitud del pecado. El decálogo es un camino de vida. Si amas a tu Dios, si sigues sus caminos y guardas sus mandamientos, sus preceptos y sus normas, vivirás y te multiplicarás, según Deuteronomio 30, versículo 16. Esta fuerza liberadora del decálogo aparece, por ejemplo, en el mandamiento del descanso del sábado, destinado también a los extranjeros y a los esclavos. Acuérdate de que fuiste esclavo en el país de Egipto y de que tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y con tenso brazo. Deuteronomio 5, versículo 15. El numeral 2058 dice las 10 palabras. Resumen y proclaman la ley de Dios. Estas palabras dijo el Señor a toda vuestra asamblea en la montaña. En medio del fuego, la nube y la densa niebla con voz potente, nada más añadió. Luego las escribió en las 2 tablas de piedra y me las entregó a mí. Deuteronomio 5, versículo 22. Por eso estas 2 tablas son llamadas el testimonio. Según Éxodo 25, versículo 16, pues contienen las cláusulas de la alianza establecida entre Dios y su pueblo. Estas tablas del testimonio, según Éxodo 31, 18, Éxodo 32, 15, Éxodo 34, 29, se debían depositar en el arca, según Éxodo 25, versículo 16 y Éxodo 40, 1 y 2.
El numeral 2059, o sea 2059, nos dice: las 10 palabras son pronunciadas por Dios dentro de una teofanía del Señor. Os habló cara a cara en la montaña, en medio del fuego, según Deuteronomio 5, versículo 4, pertenecen a la revelación que Dios hace de sí mismo y de su gloria. El don de los mandamientos es don de Dios y de su santa voluntad. Dando a conocer su voluntad, Dios se revela a su pueblo. Y el numeral 2060 dice: el don de los mandamientos de la ley forma parte de la alianza sellada por Dios con los suyos. Según el libro del Éxodo, la revelación de las 10 palabras es concedida entre la proposición de la alianza y su ratificación, después que el pueblo se comprometió a hacer todo lo que el Señor había dicho y a obedecerlo. El decálogo no es transmitido sino tras el recuerdo de la alianza. El Señor nuestro Dios estableció con nosotros una alianza en Horeb, según Deuteronomio 5, versículo 2. Y el numeral 2061 dice: los mandamientos reciben su plena significación en el interior de la alianza. Según la Escritura, el obrar moral del hombre adquiere todo su sentido en y por la alianza. La primera de las 10 palabras recuerda el amor primero de Dios hacia su pueblo. Como había habido en castigo del pecado paso del paraíso de la libertad a la servidumbre de este mundo, por eso la primera frase del decálogo, primera palabra de los mandamientos de Dios, se refiere a la libertad. Yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Éxodo 20, versículo 2 y Deuteronomio 5, versículo 6. Muy interesante. El numeral 2062 dice: los mandamientos propiamente dichos vienen en segundo lugar, expresan las implicaciones de la pertenencia a Dios instituida por la alianza. La existencia moral es respuesta a la iniciativa amorosa del Señor, es reconocimiento, homenaje a Dios, culto de acción de gracias, es cooperación con el designio de Dios, se propone en la historia. Sí, esto es lo que Dios se propone en la historia, la cooperación con el designio de Él. Y el numeral 2063 dice: la alianza y el decálogo entre Dios y el hombre están también confirmados por el hecho de que todas las obligaciones se enuncian en primera persona: yo soy el Señor, y están dirigidas a otro sujeto, tú. En todos los mandamientos de Dios hay un pronombre personal en singular que designa el destinatario. Al mismo tiempo que a todo el pueblo, Dios da a conocer su voluntad a cada uno en particular. Sí es cierto, porque hay un versículo, un capítulo que dice: no, si se cae un solo cabello de tu cabeza, sabe Dios. Nada puede caerse de tu cabeza, un solo cabello, sin que lo sepa Dios. Porque Dios da a conocer su voluntad a cada uno en particular. El Señor prescribió el amor a Dios y enseñó la justicia para con el prójimo, a fin de que el hombre no fuese ni injusto ni indigno de Dios. Así pues, el decálogo Dios preparaba al hombre para ser su amigo y tener un solo corazón con su prójimo. Las palabras del decálogo persisten también entre nosotros, cristianos. Lejos de ser abolidas, han recibido amplificación y desarrollo por el hecho de la venida del Señor en la carne. Amén. Queridos hermanos, lectores, escuchas, hermanos en Cristo Jesús, soy Chuchín, el catequista. Recuerden darle like, compartir y suscribirse. Vayamos con los jóvenes, que son los futuros, con los niños, que son el futuro de este mundo que Dios nos ha dado. La casa común que Dios nos ha dado a cuidar. Cuidemos a la generación humana, a la vida humana, a la vida vegetal y a la vida en la naturaleza, en lo espiritual, en lo psicológico, en lo físico. Este es el templo del Señor, o sea, ustedes son el templo del Señor. Alabado sea Jesucristo, que Dios sea nuestro amparo, nuestra fortaleza, aumente nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad. Recuerden orar por la paz del mundo, la paz de Ucrania, de Rusia, de Israel, por todos los 5 continentes, que haya paz, que sanen los enfermos, que protejan a los discapacitados, a los huérfanos, a las viudas, los que están en los hospitales sean liberados, sean sanados de cualquier enfermedad.
Y recuerden que también las enfermedades que llegan al cuerpo son enfermedades del alma que dañan al cuerpo, son enfermedades emocionales. Tratemos de decir sí a nuestro Señor para que podamos liberarnos de las enfermedades y que Dios sea nuestro amparo, nuestra fortaleza, aumente nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Recuerden, si Dios quiere y es la voluntad del Padre, por aquí nos vemos pronto. Les mando un abrazo en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga.